Hola, bienvenido a nuestra cuarta cápsula. Vamos a conversar sobre la gestión de proyectos, porque finalmente todas estas ideas de mejoramiento, de proceso, de entregar valor público, hay que concretarlas. Y esto se concreta con la implementación de proyectos. Ahora, aprender a gestionar un proyecto no es tarea fácil. Se requiere mucha experiencia, se requiere muchas horas de trabajo como colaborador, como miembro integrante de un equipo de proyecto, de la misma manera que un piloto, ¿no es cierto?, necesita horas de vuelo para atreverse a manejar una nave, un avión. Aquí también, gestionar proyectos es una tarea que se aprende en la práctica. Solamente aquí vamos a entregar algunas ideas que yo los invito a que también eh, lean estándares, porque hay guías, ¿no es cierto?, para mejorar y gestionar adecuadamente los proyectos. Un proyecto no existe solamente para completarse, sino también para generar valor público. En general, los proyectos tienen tres grandes hitos, tres grandes elementos que hay que siempre mejorar, que es el tiempo, ¿no es cierto?, el valor público y el costo. Esas tres variables tienen que estar siempre bajo control. Y cualquier director de proyecto esto lo tiene súper claro. Si se le escapa cualquiera de estas variables, el proyecto puede fracasar estrepitosamente. Y ejemplos de proyectos fracasados, proyectos lentos que no terminan nunca, existen muchos en el sector público, también en el privado, pero también en el sector público. Proyectos que no se ajustan a presupuesto, es muy común, ¿no? O que no entregan la calidad o el valor público que se esperaba. Eh, entonces, eso es muy importante tenerlo presente antes de gestionar cualquier proyecto. Muchos proyectos fallan no solamente en su implementación o en su ejecución, sino que fallan en el diseño, fallan en la definición de cuál es el problema. Y ahí hay varios ejemplos al respecto. Si un problema está mal definido, por ejemplo, objetivos poco claros, o no están claros cuáles son los beneficiarios, hay ambigüedad en los beneficiarios, el proyecto puede estar muy bien gestionado y así generar muy poco valor. Hay algunas fallas que son muy típicas que se repiten de acuerdo a los programas mal evaluados de la DIPRES. Y voy a mencionar aquí 5 problemas que son bastante recurrentes, aparte del que ya mencioné. Falta de coordinación con otros servicios públicos. Los proyectos a veces no funcionan como compartimentos estancos, sino que necesitan la colaboración de otros servicios públicos. Y esas actividades a veces no se llevan a cabo de acuerdo a lo planeado, o los beneficios no llegan a la población objetivo del proyecto. Los sistemas de monitoreo para saber si el proyecto está logrando los objetivos durante el camino. No hay datos, no hay indicadores que permitan evaluar los resultados en forma objetiva. Otros programas a veces están demasiado fragmentados, proyectos que no tienen una lógica, un sentido. Entonces yo estoy desarrollando proyectos muy dispersos que no tienen algo que los envuelva y que los conduzca hacia un objetivo común. Esto lo vamos a ver al final, en la última cápsula, cómo se logra ese alineamiento. Entonces, y eso simplemente significa falta de eficiencia en el gasto. Hay proyectos que son ineficientes o cuyos costos a veces superan los beneficios, proyectos con muy poco impacto, pero con alto costo, que a lo mejor habría que redefinirlos completamente o simplemente eliminarlos. Y lo otro es que no se toman medidas correctivas.
Una vez que el proyecto fue mal evaluado, no, en la siguiente vuelta, ¿no es cierto?, no se toman las medidas necesarias o se toman medidas parciales y los problemas vuelven a repetirse en el siguiente periodo. Esos son como los 5 elementos que son muy recurrentes en el Estado, de acuerdo con información pública de la DIPRES. Entonces, un buen proyecto público comienza con una pregunta muy simple: ¿qué valor queremos generar? ¿No es cierto? Eso, volvemos al tema del valor público que nos ha rondado en todas estas cápsulas. Eh, por ejemplo, un proyecto bien diseñado permite probar, aprender y corregir antes de escalar esto a todo el sistema. Un componente importante de cualquier gestión de proyecto eh, es simular cada situación de riesgo con 2 parámetros fundamentales. Y esto tiene que hacerse antes de la partida del proyecto, que son: ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia de alguna situación de riesgo? Y lo otro es cuál es el impacto de esta situación de riesgo. Probabilidad de ocurrencia e impacto. Y la combinación de estos 2 factores es lo que nos permite establecer cuáles son aquellas situaciones de riesgo que tenemos que abordar o tenemos que prepararnos por si ocurren. Y eso está bastante también bien explicado en las láminas, pero es un elemento fundamental y que muchas veces se olvida de desarrollarlo antes de la partida. Imaginarse hacer una sesión con todo el equipo del proyecto, imaginarse situaciones de riesgo. Y hay muchas situaciones de riesgo, como falta de recursos, falta de personal, etc. Y tener las medidas correctivas en forma anticipada. También quiero decirles que para gestionar proyectos tenemos algunas guías, algunos estándares, y eso es muy útil, ¿no es cierto? Por ejemplo, el PMBOK del Project Management Institute es muy importante y yo lo recomiendo fuertemente. Hay certificaciones bajo este estándar y eso debería ser un requisito importante para gestionar proyectos complejos, sobre todo. Entonces, dijimos que los proyectos son un puente entre la innovación y el valor público, que es lo que habíamos visto en las cápsulas pasadas. Entonces, aquí se concreta. Realmente con esto se logra concretar la innovación. Y para saber si realmente estamos generando valor necesitamos medir. Y eso es lo que importa y es lo que vamos a ver en nuestra siguiente cápsula. Gracias.